divide you up into americanos 3 groups para participar del culto en la mañana en estas 3 to iglesias. be able to share in the worship services in those churches in the morning. En la tarde vamos a regresar a este lugar In the afternoon, we're going to come back to this place, y vamos a practicar cómo usar las 4 leyes espirituales And we're gonna para evangelizar. practice using the 4 spiritual laws for sharing your faith. Entonces va a ser importante que los hermanos de Bolivia estén acá It's going to be very important that the Bolivians come back tomorrow para formar bien los equipos con los americanos, so that we can set up our teams together with the Americans. que después los días siguientes van a empezar a visitar casa por casa algunos So in lugares, the days to come, we'll be able to set up to go door to door. para que se conozcan bien y sepan cómo So you'll hacer get to el know each trabajo. other and be able to know how to do the work. Bueno, y el día lunes And on Monday, también vamos a reunirnos cerca a las 6, 7 de la noche, pero en la otra iglesia, en la de Pentaguazú, we're going to meet at 6. Pero antes no hay nada? hablando del entrenamiento. Oh, talking about the training. 6 o'clock Monday night, we're going to be meeting at the other place, Pentaguazú. Y vamos a practicar cómo dirigir un grupo pequeño. And we're going to practice how to lead a small group. Entonces vamos a practicar las 3 actividades grandes que vamos a tener esta semana. So we're going to practice the 3 big activities we're going to have this week. Ya hemos practicado la proyección de la película Jesús. We've already practiced the setting up and showing the Jesus film. Vamos a practicar cómo evangelizar usando las 4 leyes We're going espirituales. to practice sharing our faith with the 4 spiritual laws. Y vamos a practicar cómo dirigir un grupo pequeño, And we're going to practice how to lead a small group, que es lo que vamos a hacer durante 3 noches seguidas which al is something final. we'll be doing for 3 nights. Muy bien, entonces tenemos harto trabajo. So we have a lot of work ahead of us. Y estamos felices de juntar 4 iglesias para hacer esto, And we're very excited to have brought together 4 different churches to work together, donde hay bolivianos, where we have Bolivians, americanos Americans, y brasileros también. y cochabambinos. Con cara de peruano. Con cara peruana. Hay orgullo reino también. Ay, orudo. Muy bien. Entonces, me gustaría que para terminar este tiempo, I'd like to finish up this time. tal vez podamos hacer grupos de 4 o 5 We personas could form groups of 4 or 5 people para orar. to pray. Podemos reunirnos tal vez en pequeños lugares. No importa si eres americano o Doesn't boliviano. matter if you're American or Bolivian. Podemos en el mismo espíritu escuchar la We can, oración in the same spirit, we'll be able to listen to one another's prayers, y clamar a Dios porque esta semana mucha gente cry out to God, so that this week many people esté aceptando su salvación would be accepting salvation y sean parte de estos grupos que queremos and would iniciar. become parts of these new small groups. Entonces, gracias por venir Thank you for coming, y mañana continuamos el trabajo. and tomorrow we'll continue the work. But meanwhile, I want to share just a little bit about one of the changes that we're seeing with the strategy of forming new small groups. For many years, we've shown the Jesus film and invited people to come, but it was a big jump from coming to see the film and receiving Christ into getting into a small group. So they've pioneered a method here that they've used in 3 different places, en 3 ciudades ya. Han hecho misiones de ese estilo. It's a more effective way of gathering people in these new small groups. New small groups are the strength of the church, but they also become multiplying actual house churches. They become churches themselves. So it's a way of multiplying our efforts and seeing great expansion. So it's using the Jesus film a little more strategically to help the church to grow. ¿Quieres traducir lo que dije? Exactamente. Bueno, Hablé del cambio de estrategia y Ron- por qué es tan importante la parte de... Ron está contando que por muchos años el Ministerio de la Cruzada Estudiantil siempre ha estado reuniendo mucha gente a través de la película Jesús para escuchar el Evangelio, aceptar a Jesucristo como Salvador, pero el enfoque en los últimos años es en llevar a esa gente a un grupo pequeño donde pueda ser discipulado. Ya hemos estado haciendo este tipo de proyectos desde el año pasado en Oruro. Hemos iniciado 5 grupos con varias iglesias, eran 4 iglesias creo. En Puerto Suárez y Quijarro hemos reunido 5 iglesias y esas 5 iglesias han iniciado 16 grupos pequeños en hogares.
Y este es el tercer proyecto que estamos haciendo este año aquí en So he's saying in Puerto Satélite. Suárez did the same strategy a few weeks ago, and they had 5 churches and they started 16 new small groups that are growing strong. Bueno, entonces recordarles otro pedido de oración también. El día martes vamos a hacer la proyección de la película Jesús en la noche. Just to remind you, on Tuesday we're going to be showing the Jesus film in the evening, Y vamos a hacerlo en 6 lugares, and we'll be doing it in 6 different places simultaneously, simultáneamente en la noche. all in that evening. Entonces estemos orando que los equipos no tengan fallas, Let's pray that all the equipment works que well, la gente invitada asista that people that have been invited will come, y que podamos ver a muchos de ellos acercarse al Señor. and we can see many of them draw near to the Lord. Bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta del trabajo That's it. esta semana. Are there any questions? The work this week, Ryan? Mañana vengan a los hermanos de Bolivia, vamos a estar trayendo